Buenas noches. Más buenas noches, Juan. Bien, bien, pero usted. Bien, aquí estoy mirando dónde es que vamos en el libro. Vamos en el cartel, ¿no? No, aquí. Vamos aquí. Los Profe, buenas carteles. noches. Buenas noches, ¿qué más, Vicky? Bien, profe, ¿y usted cómo va? Bien, estamos mirando acá en el libro cómo vamos. Vamos como por la mitad. Bueno, estamos en el capítulo que es los cárteles. Cárteles, después sigue otro capítulo que se llama el PAPI, que es el bloque de búsqueda. Es otro, el cartel de Cali y sus relaciones internacionales. Luego viene el desarrollo paralelo de la policía junto con las mafias. Después, la inteligencia se desarrolló gracias a las mafias. Los elementos importantes de la inteligencia, a este capítulo ya lo vimos. José Santa Cruz Londoño, Don Chepe, viene el capítulo de él. Después, la fuga y la recaptura de Santa Cruz Londoño. Y ya vienen las capturas, sí. El gobierno y sus capturas. Ya vienen las capturas. Pues las vidas excéntricas de los mafiosos. Después viene Estados Unidos y la lucha contra la droga. Pacho Herrera, capítulo. Después, ¿qué queda del narcotráfico activo? La policía del 2000. Y autorretrato. Aquí, bueno, acá vienen los carteles, cómo distribuían. Y después viene el golpe a Pablo Escobar. Vigilancia de seguimientos, aquí. Y el día D. El día D es donde ya se logra dar el golpe final. Y ahí terminaríamos el libro. Creo que, bueno, vamos a compartir. Voy a compartir acá el... 5-5. Nadie casito de 32. Ahí me doy después. Ya, listo. Listo, los cárteles. Espero que cierre el micrófono acá. Listo, los cárteles. Entonces vamos a leer hoy el capítulo. Y tengo poquitas preguntas, tengo 10 preguntitas, pero quiero que enfaticemos más o menos en la lectura. ¿Listo? Entonces, iniciamos. El capítulo de los cárteles. Los cárteles tienen su origen en la mafia siciliana al imitar su sistema de protección y su idea de crear un estado paralelo. Tanto en la mafia siciliana como en los cárteles colombianos, los lazos de la familia, fueron fundamentales en los inicios, pues son ellos los que les dieron ese carácter de hermandad, típico de estas organizaciones. Luego empezaron a desarrollarse de acuerdo con la fragilidad o la ineficiencia de las autoridades que lo combatían, hasta crecer y convertirse en monstruos. Con la marihuana de la Guajira no se alcanzó a hacer una verdadera mafia, ni siquiera lo que llamamos un cartel, ¿cierto? Lo que sí hubo fueron los gérmenes de esos comportamientos, que luego adoptarían muchos de los capos mafiosos. Los capos de la marimba, como se les decían, fueron los primeros en andar con 2 relojes de oro en la muñeca, con collares de oro y pulseras de oro. Ellos fueron los primeros en introducir ese gusto estético que a nosotros nos parece lobo, pero que a ellos les encanta, pues deja ver de un solo golpe de vista que son ricos, o mejor, que son nuevos ricos. Ellos fueron los primeros en usar camionetas Ranger, por el ruido que hacían
y la pinta cualquiera podía reconocerlos. También fueron precursores en lo, ¿qué? En lo de crear bandas armadas. Se llamaban los gatilleros y mataban a la gente por plata. Lo mismo que luego se iba a desarrollar en Medellín con el nombre de sicarios. Estos guajiros nunca llegaron a construir verdaderas mafias porque solo tenían el control de la materia prima en el negocio. Las redes de distribución en Estados Unidos no eran de ellos. Y por eso, cuando se logró sembrar marihuana en Estados Unidos o en Ohio es, Alaska, California, Hawái, la Guajira dejó de ser el exportador principal. Mejor dicho, se acabó para ellos la bonanza marimbera. Pues al mismo tiempo en Colombia se empezaron el proceso de erradicación con glifosato. Ahí empecé a conocer el ingenio del colombiano, pues en ese entonces se inventó el sistema de prensado de la marihuana para disminuir el peso, espacio y volumen para embarcar en menos viajes. En 1972, cuando era capitán, la policía me envió a El Paso, Texas, a adelantar un curso de fronteras. Ahí en la frontera con México observé por primera vez en mi vida profesional la actividad del narcotráfico. El problema de ese entonces era la marihuana. Luego, a finales de los años 70, llegó la fiebre de la cocaína. Un buen negocio porque producía más ganancias en relación con su volumen y entonces era más fácil transportarla. Cantidades más pequeñas producían mayores ganancias que la marihuana. Entonces se inició la recolección. Se inició la recolección y el procesamiento de la hoja de coca en cantidades mayores y se comenzó a enviar a Estados Unidos utilizando la experiencia y las rutas de las redes de la marihuana, de la costa y el Urabá antioqueño, que a su vez se habían basado en las rutas del contrabando por el Caribe y las Antillas. Por eso se dice que estas mafias aprovecharon fue todos los recursos del contrabando. El contrabando inicialmente de cigarrillos y estos productos fueron los que hicieron que pudiera distribuirse bien las mafias. Listo. En Antioquia ya existía un tráfico incipiente de cocaína durante los años 70, usando pasta básica traída de Bolivia y el Perú, e impulsada por contrabandistas norteamericanos que operaban desde Panamá. Estos grupos de narcotraficantes refinaban la pasta básica en Colombia y la enviaban a Estados Unidos. Entonces, al venir el declive de la marihuana, ellos ya llevaban ventaja y empezaron a crear el cartel de Medellín, con la figura central de Pablo Escobar y lugartenientes como Carlos Leder, que manejaba el Quindío y los Santanderes, y que era el enlace clave para los envíos de coca desde sus propiedades en las Bahamas. También de José Gonzalo Rodríguez Gacha, quien manejaba la zona central del país y cuyo aporte a la organización fue el más terrible. Era el jefe militar y la cabeza de la mayoría de atentados terroristas del cartel contra el Estado. Rodríguez Gacha, apodado el mexicano, era un típico campesino nuevo rico, antiguo matarife, y por eso usó su enorme fortuna para comprar tierras. A él más que la coca, lo que le gustaba era la tierra, y por eso compró un montón de fincas, buen ganado y buenos caballos. Por los problemas territoriales con la guerrilla, empezó a financiar la creación de grupos paramilitares, que en un principio eran como el sicario del campo. Poco antes de su muerte, en 1988, se supo que una oficina en Bogotá le manejaba 77 empresas agroindustriales
ganaderas, constructoras y de inversiones en equipos de fútbol. El poder del cartel de Medellín como terratenientes fue inmenso. Pablo Escobar compró la margen derecha del río Magdalena y Rodríguez Gacha la izquierda, apoderándose de este modo de la mejor tierra de Colombia. Su característica principal fue la violencia y el temor que infundían en sus colaboradores cercanos o lejanos. Por esto, a la mafia colombiana y sobre todo a la de Medellín, nadie la engañaba. A Pablo Escobar le pagaban cuentas desde México, estando preso por temor a retaliación. Los del Valle, el cartel de Cali, principalmente arrancaron de la base de los contrabandistas de Buenaventura, enviando coca a Estados Unidos desde mediados de los años 70 a través de la Amazonía y de Putumayo. Ellos también traían la pasta base de Perú y de Bolivia. La procesaban allá y luego la despachaban directamente desde los lugares de producción. La gran diferencia inicial con el cartel de Medellín fue que los caleños venían de capas de clase media y por eso les fue más fácil penetrar a la sociedad sin tantas contradicciones. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a continuar? Vicky, ayúdame un poquitico. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Bueno, lo que yo he observado en Colombia es que a mucha gente le gusta que le digan que es jefe de un cartel. Pero claro, eso no quiere decir que les gusta sufrir las consecuencias de serlo. Estas organizaciones mafiosas se empezaron a ubicar por ciudades o regiones, tomando sus nombres: cartel de Cali, de Medellín, del norte del Valle o de la costa. La impresión que tengo es que la gente apreciaba pertenecer a un cartel porque le suponía protección, provocaba miedo y generaba poder. Un poder que se manifestaba de un modo muy concreto. Todo el mundo debía pagarles cuentas. A ellos les gustaba ser considerados así, seres temibles que se imponían a los demás por la fuerza, por la sangre fría, pero también por la inteligencia para escalar posiciones en el mundo en el que es necesario tener ojo de águila y dedo ¿de qué? De rápido para el gatillo, sí, y dedo rápido para el gatillo. Lo demás, lo que también les gustaba era lanzarse de lleno en la vida superficial, hacer fiestas, comprar libros por metros para decorar sus bibliotecas, invertir en joyas, obras de arte, edificios, establecimientos nocturnos y vehículos, etc. Cada miembro de un cartel tiene aficiones diferentes y en esto hubo mucha imitación de películas como El Padrino o de personajes como ¿qué, profe? Al Capone. Sí, Al Capone. Es que no se mira bien. Esas películas de alguna manera invitaban a la formación de carteles. Tanto fue así que Pablo Escobar tenía el automóvil de... ¿Me ayuda con las letras? Dillinger. A la entrada de su finca en Puerto Triunfo. Tenía también como un trofeo la avioneta con la que coronó su primera carga de coca en Estados Unidos. Los Rodríguez, más finos y sutiles, más inteligentes, se dejaron ubicar por su jerarquía dentro del cartel. Uno de sus grandes errores fue crearse al mismo mito de ser impenetrables e invencibles. Por ese mito fue que nosotros los sobreestimamos. Y por eso desplegamos contra ellos demasiadas armas. Cuando yo empecé mi tarea, me dije que iba a enfrentar al cartel más grande del mundo. Exportaba el 80% de la cocaína que se consumía en el planeta. Pero a pesar de sus medidas, de su fuerte organización, me di cuenta que no eran tan fuertes como yo creía. Además de exportar cocaína, el cartel de Cali tenía la misión de sobrevivir.
Pablo Escobar, después de hacer tantos atentados ciegos contra la población en su lucha contra el Estado y la extradición, y de volar más de 100 farmacias, la rebaja en su combate contra los Rodríguez Orejuela y sus Secuaces. 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 Sí. Sí. Propició una alianza peligrosa entre el cartel de Cali y algunas autoridades. La prioridad de evitar el terrorismo era tan alta que cualquier alianza pareció posible con tal de neutralizar a Escobar y a su maquinaria de muerte. Pero de eso quedaron secuelas porque mucha gente se fue más allá y de informantes, de perseguidores de un enemigo común. Pasaron a ser amigos en una amistad que los del cartel de Cali propiciaron, alimentaron y luego cobraron. Ese hecho es sabido. Además, la guerra contra Pablo Escobar desató regionalismos peligrosos. Si un paisa llegaba a Cali y tomaba un taxi, el taxista le reconocía el acento y luego informaba: acabo de recoger a un paisa, lo acabo de dejar en el hotel tal. Y muchos de esos paisas desaparecían. Solo se encontraba el saco o el maletín. Igualmente sucedía en Cali. Un auto con placas de Cali era perseguido como si fuera un mercenario. Ese regionalismo fue muy grave. Al principio hubo una división de los carteles en cuanto al negocio de la coca que les permitió convivir. El cartel de Cali, bajo el control de José Santa Cruz Londoño, tomó las riendas de Nueva York, San Francisco y Chicago. Ese era el pacto. El cartel de Medellín, de su lado, controlaba todo lo que era Washington. Florida y otras áreas del Caribe. Pero parece que se metieron los unos en el terreno de los otros. Así que esa lucha comenzó en Estados Unidos. Recuerdo que hubo un caso con José Santa Cruz que mandó a matar a José Luis Unanue, un periodista de Nueva York, porque en su periódico desenmascaró a los vendedores de coca de la ciudad, que eran más de 100 colombianos. El periodista, que era de origen cubano, hizo la denuncia y lo mataron en un restaurante. Cuando Santa Cruz murió, la viuda de ese reportero se vino hasta Bogotá. Sí, porque ella sentía con eso un gran alivio. Bogotá, por lo grande, se convirtió en la ciudad en la que no se encontraba a nadie. Las bombas puestas por Escobar fueron muy puntuales. Eran para matar al general Maza Márquez, al magistrado Vaquero, a los ministros Lara Bonilla y Lop Murtra, al coronel Ramírez Gómez, director en ese momento de la policía antinarcóticos. Ellos iban a Bogotá más a matar que a refugiarse, pues al montañero, y ellos eran montañeros, no les gustaba Bogotá. Recuerdo que a un tipo que había puesto una bomba lo identificamos porque estaba en manga corta. En Bogotá, nadie que no sea un montañero se pone manga corta. Ahora bien, cada cartel se caracterizaba por su forma de protegerse. Tenían oficiales retirados de todas las fuerzas de las mejores calidades en inteligencia o en operaciones. El cartel de Cali lo hizo con anillos de seguridad muy estrechos, repartiendo montones de plata y dándole un porcentaje en el negocio a los subalternos más cercanos. Por eso encontramos gente muy joven, supermillonaria, porque eran personas de confianza que entraron muy temprano a ser servidores de los capos. Esa gente, como era normal, no se quedaba de escolta permanente. En los embarques, por ejemplo, ellos dividían y daban porcentajes al piloto, que es otra mafia que está por descubrir. Otro personaje para los dueños del producto, que siempre son varios para no perder tanto individualmente si los atrapan, y un pequeño porcentaje para repartir entre la segunda generación, la de los jóvenes.
Esa costumbre hace que las lealtades sean hasta la muerte. Yo recuerdo a un muchacho jovencísimo que tenía 4.5 millones de dólares en una caleta en Cali. Esa plata era de Santa Cruz y a pesar de que Santa Cruz ya estaba muerto, el joven no la había gastado, creía que si lo gastaba lo matarían. Hay mucha movilidad y además los capos van preparando su sucesión. Si yo muero, dicen, el negocio lo sigue fulano, pero esas lealtades son caras. Las pruebas de lealtad son infinitas y muchas veces van en la vida. Tanto que, en mi opinión, el narcotráfico pone más muertes y desapariciones que el mismo conflicto armado. Muchas de ellas se conocen por miedo. Listo, Vicky. Espera, Vicky. Bueno, ahora otro compañero que nos quiere ayudar. Muchas gracias, Vicky. Juan, ayúdeme. Juan Manuel. Juan. Sí, señor. La diferencia del cartel de Cali con Medellín es que los cercanos Orejuela, en cambio, eran gente instruida con un nivel cultural más alto, pero que tenía el mismo tipo de pretensiones, pues de todas formas no hay narcotráfico sin sicarios. Recuerdo que una vez les encontraron una lista de secuaces disponibles. Si necesitan que este o aquel hiciera un trabajo, lo escogían y a partir de ahí la persona iba subiendo de categoría. Cada misión con éxito lo subía en el nivel jerárquico y eso representaba mejores pagos y a la vez misiones más de riesgo. Pues la antigüedad significaba confianza. Es una forma mafiosa de competencia para que el más malo, el más arriesgado y el más temerario de todos sea el que más recibe. Es una competencia peligrosa pero interesante. Nosotros tenemos una lista de los guardaespaldas que estaban en esta carrera. Ellos eran unos cobardes, unos que los cobraban cuentas, los que mataban, los duros de la organización. Pero esas cosas se podrían comparar al cartel de Cali con cualquier organización internacional en la que hay un gerente, un manejo internacional, un manejo de seguridad, de producción, un escalafón, una empresa organigramas, ascensos, bonificaciones, celebraciones y todo eso. Que era el cartel de Cali en las prontuarios de la policía. Antes de mi llegada a la dirección en 1995, hay que tener en cuenta que muchas autoridades cobraban por identificar a este cartel. Después de la muerte de Pablo Escobar e incluso un poco antes, toda la droga que se decomisaba se le atribuía al cartel de Cali y nadie decía que no. Yo nunca vi una nota aclaratoria de los Rodríguez Orejuela negando que los paquetes de coca fueran de su propiedad. Tal vez les gustaba ese protagonismo o tal vez no querían enfrentar ninguna acción y una característica para reconocerlos era la inteligencia especial para enviar la droga. Siempre que encontrábamos un cargamento escondido de forma sostificada, sabíamos que era de ellos. Recuerdo una vez que decomisamos 7 toneladas en unos carretes en Cartagena y los de la DEA me decían, esto pinta cartel de Cali, ellos no mandan ni una maleta ni en cajas. Ellos eran muy ingeniosos, tenían 2 aviones, 727 propios para enviar droga y entrar los dólares. Eran aviones de pocas horas de vuelo que compraban por $500,000. Ahí hacía todo tipo de transportes con cortadas realmente originales. Lo más ingenioso que vi fue un envío de droga escondido dentro de unos postes de luz que salieron por Venezuela. La empresa que se llama Tranca S.A. se presentó para eso. Ya capturamos a su dueño identificado con el alias El Gordo. El origen del cartel de Cali es muy conocido. Los Rodríguez
era gente humilde que servía en una farmacia, llevando y trayendo, es decir, de mensajeros. Después de encontraron la oportunidad de entrar al negocio de la droga y empezaron a sobresalir. Y así un poco a poco lograron una organización que luego se completó con la entrada de José Santa Cruz Londoño y de Elmer Pacho Herrera, pero también con Cuchilla, Chupeta y los demás. Santa Cruz organizó los mercados de Estados Unidos, Herrera se encargó del lavado de dólares y de parte militar, y así fue consolidado a mediados de los 80. Ya empezaron a permanecer a nivel internacional como una organización fuerte. En estos años se empezó a oír a ellos en Estados Unidos y en Europa. Entonces vino ese episodio, que hay que mirar con la lupa. De la captura de Gilberto Rodríguez Orejuela en España junto a Jolís Ochoa, tengo entendido que hubo corrupción y fue entonces que empezó el debate sobre la extradición. Es lo único que a ellos de verdad le temen. Pablo Escobar lo combatió con bombas y ellos con otro tipo de torpedos. La corrupción, la compra de voluntades, la intimidación o el chantaje, me aterra. Los narcotráficos se sienten negociantes y no delincuentes. Mi pregunta es, ¿por qué le temen tanto a los narcos a la extradición? Listo, aquí terminamos el primer capítulo. Aquí sigue el otro, que ya comienza o inicia el bloque de búsqueda. Ya comienza a efectuar el trabajo. Gracias, Juan Manuel. Otro compañero que me ayude, yo aquí. Vamos a tratar de desarrollar todos la lectura. ¿Listo? Elmer, ¿me puede ayudar un poquito? Elmer. ¿No? ¿Quién más está aquí? Jorge, un poquito. ¿Puede ayudar unos párrafos? Cuando el bloque de búsqueda ya estaba en pleno funcionamiento, hostigamiento y persiguiendo a los capos de la mafia, que aún se encontraban prófugos, se entregó Víctor Patiño Foneque, alias el Papi o el Químico. Víctor Patiño había ido subiendo de escalafón hasta convertirse en unos capos y hombres clave. Estaba sindicado por las autoridades judiciales de tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito. La inmensa fortuna de este narcotraficante se hizo evidente al ver de cerca sus lujosas residencias. Pocos días antes de su entrega, 30 agentes del bloque de búsqueda habían allanado una casa en Ciudad Jardín, en Cali, de la cual figuraba como propietaria su esposa, Flor de Patiño. Entre otras excentricidades y lujos, esta casa tenía una piscina adornada con la finge de una sirena semidesnuda en el fondo, manillares dorados y un hilo musical permanente que emitía sones de música ranchera. Junto a la piscina, los agentes de tamaños que servían para colgar las toallas y un desfile de mármol de cuya boca salía un chorro de agua que caía en graciosa elipse sobre la piscina. Cerca de la vidriera, un jacuzzi en forma de corazón de bordes acolchados completaba la decoración. Todo frente a un grandioso ventanal que miraba al jardín, en donde una india catalina se ergía en los centros de una fuente. En el momento del allanamiento encontramos también un carrito de licores con una hilera de plata que servía para mantener frío el champán. Al interior de la residencia vimos unas cosas excepcionales. Un circuito cerrado de televisión que servía de vigilancia de todos los sectores de la casa. También varios metros de libros con el lomo del mismo color verde, paño de billar que contenían obras clásicas, un bar de pared hecho en cristal y espejo, 18 pares de zapatos blancos, de charol y de cuero normal, prácticamente nuevos, y lo más importante, una caja fuerte en la que hallamos documentos relativos a sus empresas. Las excentricidades y el extraño gusto de este hombre se hicieron recordar otro decomiso inolvidable,
el de la casa del narcotraficante Leonidas Vargas en Guaymaral. Recuerdo que tenía una cámara para broncear a las mujeres que lo acompañaban y una piscina que tenía la forma de departamento del Caquetá, su tierra de origen. El papi poseía varias casas como esta en Cali, en la costa pacífica del Valle, en donde se concentraba la mayor parte de sus empresas fachada, a través de las cuales lavaba dineros provenientes del narcotráfico de drogas. En Buenaventura, por ejemplo, tenía una empresa poderosa pesquera con sucursales en Cali, además de otras 10 empresas menores, todas en las zonas del puerto. Estas estaban escrituradas a nombre de familiares y parientes cercanos. También era suyo el Hotel La Bocana, que había sido allanado el 9 de marzo del 94. A lo anterior hay que sumar un centro comercial en Cali y varias haciendas. Caso del Chaparral, en el área rural de Palmira. Esta hacienda, según informantes que obtuvimos a través del Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía, figuraba a nombre de un testaferrato de apellido Lenis, una familia que actúa como fachada legal de la organización dirigida por Víctor Patiño. El bloque de búsqueda, siempre en los 10 preliminares a su entrega, le habían allanado otras 9 residencias en Cali y estaban muy cerca de poder desarticular toda su estructura financiera en operaciones que habían comenzado tiempo atrás, en junio de 1993, cuando se le decomisó un embargo llamado La Niña en el puerto de Cartagena. Los constantes allanamientos y la presión sobre sus propiedades lo llevaron a la entrega, convencido de que tras la caída de los Rodríguez Orejuela, la acción de la policía contra él se haría insoportable. A esto se sumaba la oferta de recompensa, que era de unos 500 millones de pesos, y aquí en lo que la oferta de recompensa anunciábamos por televisión, nosotros jugamos un factor psicológico, pues al poner por Víctor Patiño el mismo precio que dábamos por Chepe Santa Cruz y por Parcho Herrera, que obviamente eran capos más grandes, creábamos un malestar en el seno del grupo mafioso. No me cabe duda de que tanto Santa Cruz como Pacho Herrera dirían: ¿cómo así que están ofreciendo por él lo mismo que ofrecen por nosotros? Patiño no podía estar a la altura y este malestar contribuyó a que los mismos capos grandes se vieran en la tentación de filtrar información que nos ayudara a acercarlo. En sus mentes, Víctor Patiño seguía siendo un chofer y estoy seguro de que dejarnos algunas pistas no les causaba mayor escrúpulo, sobre todo porque al evacuar así el parte de la presión del bloque, ellos mismos podían ganar un respiro. Estas cosas pasan dentro de la mafia, y pues al fin y al cabo la moral del mafioso termina cuando se siente acorralado. Nosotros apostamos por ese factor psicológico y funcionó, pues desde la publicación de los avisos de recompensa tuvimos muchas informaciones anónimas que resultaron ser ciertas. Listo, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias. Listo. Ávila, ¿me quiere ayudar con otro pedacito? Profe, en turno. Listo, sí, ellos. Este aquí. Entonces ya continuamos. El cartel de Cali era el que más relaciones internacionales tenía y su misión era tomar todos los mercados. Luchando contra ellos, supe de sus vínculos con la mafia siciliana, con la nigeriana, con la mafia de Estados Unidos. Tal vez con la única que no pudo relacionarse fue con la mafia china, pues esta es muy selectiva y cerrada. Hicieron intentos, pero nunca fueron aceptados. Lo que esas mafias les aportaba al cartel de Cali eran contactos, pues el narcotráfico no se puede hacer solo con colombianos. El narcotráfico tiene que tener apoyo en otra nación y por eso se ve esa división entre países de tránsito y países productores. Ni la policía ni las autoridades de esos países son colombianas. El narcotráfico debe ser el único delito en el mundo que no se puede hacer solo, pues necesita de muchos apoyos.
por eso no es tan difícil perseguirlos. Siempre revienta por algún lado. Ha habido un hecho lamentable en otros países y es que el narcotráfico se ha desarrollado hasta crear mafias muy poderosas. Yo siempre le advertí a esos países que miraran lo que había pasado en Colombia y que no le hicieran el juego al narcotráfico. Lo mismo para los paraísos fiscales. Al principio el país no reaccionaba y le hace un poco el juego hipnotizado por los dólares fáciles. Pero cuando ya empiezan a haber muertos en la calle y todo esto, ojo, quiere decir que ya se creó la mafia del narcotráfico. Eso pasó en países que fueron laxos, que consideraron que por no ser un fenómeno nuevo, no había que investigarlo, no había que investigarlo mucho, y que prefirieron dejarse llevar por la bonanza efímera que trae al principio. Pero después lo que trae es sangre y pobreza. Eso pasó en un país del norte, por donde entra el 80% de la droga que va a Estados Unidos. Según la DEA, hay grupos fuertes como el de Arellano o como el del Señor de los Cielos, que murió en una cirugía en la que al parecer se le fue la mano con la anestesia. Parece que el médico era un colombiano que luego apareció descuartizado en una caneca de basura. En algunos países centroamericanos, la droga se transporta en carros repletos de banano y fruta. Esos son países de tránsito, pero también en ellos van quedando las secuelas. Otros países han permitido la entrada de capitales de la mafia en áreas como el turismo o la construcción. En cuanto a Perú y Bolivia, estos países se convirtieron en los principales aliados de los carteles colombianos, primero con la pasta básica y luego con la hoja. De hecho, cuando se empezó a procesar la base de coca en el sur de Colombia, se hizo con la hoja traída de allá. La cosa funcionó hasta que se descubrió que aquí también podían sembrarla, pero ellos tuvieron problemas graves. A lo que más importantes mafiosos en Medellín, a lo que más importantes mafiosos de Perú, por ejemplo, los agarramos aquí en Colombia. Fue el caso de Vaticano, que acabó corrompiendo a cerca de 70 oficiales en su país. Ellos eran aliados del cartel de Cali y tenían casas en Palmira. También está el caso de Ramón González, un tipo joven, casado con una reina, que tenía un barco dentro de un lago en una de sus fincas. Otros peruanos de la mafia del narcotráfico capturados por la policía colombiana son Abelardo Cacique Rivera, Carlos Enrique Cárdenas Guzmán, José Tito Trujillo Cifuentes, Roberto Chávez Peña Herrera, Waldo Simeón Vargas Arias, alias el ministro, Julio César Gerena Díaz, Juan Eduardo Ramírez Saavedra, Isolina Mancilla Acosta, José Campunay. Pero hay que decir que la mayoría de la plata... Un momentico, acepto acá los dos compañeritos. Pero hay que decir que la mayoría de la plata se queda en los países consumidores, pues allá un kilo de coca lo triplicaban y las ganancias son mucho mayores. Los precios de la droga los fijan los que venden al menudeo. Ellos son los que alientan o detienen la venta para que se mantenga. Es como una bolsa. La bolsa de coca es toda una ciencia y ¿sus qué? Oscilaciones. Oscilaciones dependen de la fumigación, los decomisos y la producción.
es un juego económico mundial. Y entre más lejos, más caro. Un kilo de coca en Japón puede valer $100,000, sobre todo si es de coca colombiana. Ya hay laboratorios en Miami, pero no es lo mismo. Colombia sigue siendo privilegiada por el clima, las enormes tensiones, la dificultad del terreno, la dificultad de control, los mares y la cercanía con Estados Unidos. A lo que se suma un fenómeno reciente, y es que desde que la subversión y los paramilitares se vincularon al negocio, las operaciones antinarcóticos se hicieron aún más difíciles por los frecuentes ataques a nuestra gente. Hemos perdido 5 helicópteros y 4 aviones de fumigación. Para la supremacía de Colombia en el tema de la siembra de la coca, de la siembra de la coca que hay. Además, una razón puramente botánica. De 250 tipos de hojas de coca, 200 son exclusivas de la región suramericana. No sé la explicación. Seguro que tendrá que ver con los microclimas, con la tradición de las formas de sembrado. No lo sé con exactitud, pero lo seguro es que la mejor hoja de coca sale de estas tierras. Según los estudios del Ministerio de Agricultura, la concentración de alcaloide en estas variedades puede oscilar en una proporción de 0,25% a 2,25% del peso de la hoja. Un índice muy alto si se le compara con la productividad de hoja de coca proveniente de otras regiones. Y luego vino la amapola, y fue el propio Cartel de Cali, con la figura protagónica de José Santa Cruz, el que impulsó la presencia de esta heroína colombiana en Estados Unidos, especialmente en el área de Nueva York, con lo que pudieron triplicar sus ganancias. Lo que sabemos es que contrataron a los mejores científicos del planeta para agilizar el crecimiento de la coca y la amapola. Y la verdad es que se han tecnificado al máximo, ¿no? Y terminamos otro capítulo y volvemos, iniciamos otro. Aquí es. Tras la entrada de Víctor Patiño Omeque, vendría una desbandada de narcos deseosos, de entregarse a la justicia. El siguiente en la fila fue Henry Loaiza Ceballos, alias El Alacrán, quien se entregó en Bogotá con el fin de someterse a la justicia. Loaiza estaba dispuesto a ponerle el pecho a las circunstancias, a ponerle el pecho a las acusaciones que recaían en su contra en los sumarios de la Fiscalía. Tráfico de estupefacientes y enriquecimiento ilícito, pero aparte de esto, sabíamos que Henry Loaiza era uno de los amigos íntimos de la cúpula del Cartel de Cali y jefe del aparato militar de la organización. Por eso su entrega nos dio una gran tranquilidad, pues sabemos que a partir de ahora se reducirían las posibilidades de un contraataque terrorista. De ahí que la recompensa que ofrecíamos por él fuera tan alta de $574,000, el equivalente en ese momento de 500 millones de pesos. La entrega ya había sido coordinada. La entrega ya había sido coordinada previamente con el propio Loaiza a través de una carta que había hecho llegar al ministro Botero, en la que decía que era un campesino de bien a quien se ha querido presentar como un antisocial. En el momento de su entrega, y como de costumbre, Loaiza mostró una apariencia completamente diferente de la que se tenía en las fotos de archivo. No tenía el sombrero que usaba en la imagen que manejábamos las autoridades, sino un corte de pelo moderno, corto a los lados y con unos cachumbos negros cayéndole sobre la frente.
Su apariencia no tenía nada que ver con la imagen de campesino que él quería dar, pues llevaba unos blue jeans, botas, camisa azul con corbata y una chaqueta de paño, es decir, una pinta más bien de un joven empresario a la moda. Loaiza se entregó por la misma razón que los demás, la incapacidad de resistir la fuerte presión del bloque de búsqueda y del comando especial conjunto, las cuales habían realizado en los meses anteriores cerca de 30 allanamientos a sus propiedades en los municipios de Cartago, Roldanillo, Venadillo y en el corregimiento de Primavera. En esas residencias, como era de rigor, el alacrán disfrutaba de grandes lujos. Un ejemplo fue que encontramos en una de sus fincas, Villa Paola, en donde el agua salía por grifos de oro en todos los baños. Tenía piscina y jacuzzi, discoteca, una bien dotada colección de videos pornográficos en una sala de cine con pantalla gigante, que además tenía el techo recubierto de espejos. El comedor era de cristal puro, y en la sala principal, en todo el centro, se veía un inmenso alacrán de cobre que era el símbolo de su identidad mafiosa. Además de estas propiedades allanadas, Henry Loaiza poseía varias haciendas en el departamento del Valle, así como propiedades en el municipio de Montelíbano, Córdoba, una de ellas con más de 5.000 cabezas de ganado. La entrega del alacrán era un rumor que venía sonando desde hacía varios días, lo que nos había redoblado los ánimos para continuar en la misma dirección de lucha. De él, de su vida, sabíamos poco. Había nacido en el municipio de Bolívar, departamento del Valle, y comenzó a trabajar de jornalero en varias haciendas agrícolas de la región. Más tarde, trabajó de chofer de un campero en el norte del Valle del Cauca, hasta que pasó a dedicarse a actividades ilegales al interior del cartel de Cali, en donde pasó de ser hombre de confianza de los Rodríguez Orejuela, subiendo en el escalafón a convertirse en capo. Entre las acusaciones que tenía en su contra estaba la creación de varios grupos de milicias sicariales con las cuales habría realizado, entre otros, la masacre múltiple del Parque San Antonio en Medellín, el 10 de junio de 1995, al colocar una bomba de 10 kilos en la escultura El Pájaro del maestro Fernando Botero, con saldo de 28 muertos. Al día siguiente de esta masacre, que Henry Loaiza negó en el momento de su entrega, los medios de comunicación habían recibido un anónimo que decía: nosotros somos una gente del Valle que estamos putos con lo que nos han venido haciendo a nuestros familiares y a gente que nada tiene que ver con actividades que nos han venido imputando sin ninguna prueba y sin ninguna realidad fehaciente. Y más adelante agregaba: en nuestra organización pueden existir alacranes, escorpiones, caracoles y otros animales. Queremos ver al ministro esta noche aplaudiendo en la televisión, como lo vimos aplaudiendo el viernes, aplaudiendo los muertos de anoche. Queremos verlo junto a los policías y al presidente aplaudiendo. Lo queremos ver tan efusivo. Con su entrega, una semana después de estos hechos trágicos, Loaiza pretendía contradecir las versiones que indicaban que él era el responsable. También negó haber estado detrás del asesinato del jefe del servicio de contrainteligencia del DAS, Mardoqueo Cuellar. Según los informantes de inteligencia, este crimen sería una
retaliación por el arresto de una exreina, Sandra Porras Jurado, con la que Loaiza convivía. En la captura de esta joven había sido apresados otros 3 hombres de la organización, varios fusiles, 8.000 proyectiles y 76 kilos de cocaína pura, que estaba preparada para ser expendida en los Estados Unidos y en Europa. La última orden de captura proferida contra este capo había sido dictada por el juez sin rostro el 13 de mayo de 1995. Al encontrárselo culpable de homicidio por su participación en la masacre de Trujillo Valle. También se le sindicó por el asesinato del párroco de esta localidad, cuyo cadáver mutilado fue encontrado en las aguas del río Cauca. Todo lo anterior nos permitía dar un respiro. Con el alacrán tras las rejas sabíamos que el cartel, o lo que quedaba de él, había perdido uno de sus elementos de respuesta violenta más dinámico. Como dicen en mi tierra, era un burro con plata. Hoy en el cartel, el alacrán estaba aprendiendo a leer y a escribir. Anderson, ¿me puede colaborar un poquito con este? ¿Va a hacer el favor? Anderson. Bueno, hoy en turno un poco, pero Bueno, no hay problema. Yo leo. La captura del cartel de Cali dinamizó el desarrollo policial, porque fue un desafío. Así se halla narcotizado. Y así la gente a veces piensa que la policía orientó mucho su actividad hacia el narcotráfico. Hemos recibido críticas por eso, pero la lucha eficaz contra ellos era un compromiso nacional y eso la historia tendrá que recordarlo. El cartel de Cali se había convertido en el factor más desestabilizador de las relaciones internacionales de Colombia, y no solo con Estados Unidos, también con Europa. Entonces la pelea se dio en todos términos: o se acababa el cartel de Cali, o las relaciones internacionales nos acababa a nosotros. No había más alternativas. Uno de los factores más importantes en la modernización de la policía fue el desarrollo de la actividad de la inteligencia. Y por eso hubo de nuestra parte una voluntad política muy clara para fortalecerla. Pues entendimos que se trataba del instrumento más idóneo para atacar a las mafias. Listo. Y aquí hay algo importante. Bueno, listo. Gracias. Listo. Listo. Listo, ya sigo yo. Y aquí hay algo importante. En la guerra contra Pablo Escobar, la policía pagó un costo muy alto en vidas. En un solo año fueron asesinados 500 policías. Y por eso la conclusión fue que estábamos enfrentando a un terrorista puro mezclado con el narcotráfico. Sobre esa experiencia decidimos que en la lucha contra el cartel de Cali, seríamos nosotros los que íbamos a crear el escenario de lucha. Entonces, fue un escenario muy proactivo, muy inteligente, con nivel 0 de violencia, apoyado básicamente en la tarea de información y desinformación. Esto produjo los resultados que ya conocemos y fueron sorprendentes.
Nuestro cálculo y el de mi gran amigo Tomás Constantin, jefe de la DEA, fue que la operación contra el cartel duraría entre 2 y 3 años, un tiempo razonable para lograr tener a los 6 principales capos en el cartel. Un poco porque veníamos del síndrome de Escobar, a quien perseguíamos durante 2 años después de que se fugó. Pero tuvimos éxito, pues la verdad es que a los 8 meses ya los teníamos a todos en el cartel. La misma operación con idénticos resultados se repetiría luego en la lucha contra el cartel de la costa. Los grandes mafiosos del Atlántico colombiano también fueron capturados por oficiales de inteligencia. Entre aquellos figuraban los Nasser y Orlando Gamboa, alias El Caracol. Hay algo que no me canso de repetir. Los protagonistas de esta lucha, posiblemente en un grado superior al mío, fueron las mujeres y los hombres de policía, hoy seres anónimos, lo mismo que varios funcionarios valientes y honestos de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. Igualmente el bloque de búsqueda, el ejército, así como la actividad de inteligencia de la Armada contribuyeron al permanente hostigamiento del cartel. Pues al final y al cabo, lo que se jugaba era el interés nacional. ¿No? En una nación como Colombia, que está enfrentada a una criminalidad tan alta, tan sofisticada, en función de sus elevados ingresos que generó el narcotráfico, se imponen retos permanentes para la institución. Sobre ese tema hay 3 caminos. O las instituciones son indiferentes, o se corrompen, o mejoran para vencer el reto. En el caso nuestro hubo mejora. La policía desde el año 80 estableció una serie de convenios con el gobierno norteamericano para la lucha contra el narcotráfico. Y eso significó en la práctica una policía con buenos recursos para combatir ese tipo de crimen. Una policía con altos niveles de compromiso moral y ético, siempre tratando de superar la innovación de los narcos. Cualquier cuerpo de policía va siempre a la saga de los delincuentes. Aquí hemos tratado de que haya equilibrio, pero claro, los delincuentes son creativos y vienen de un proceso de calificación a partir de sus propias experiencias. No hay que olvidar que nosotros estamos enfrentando hoy a la tercera generación de narcos. En los años 70, comienzos de los 80, enfrentábamos bandas armadas, tipo de los Rodríguez Gacha, es decir, la fuerza bruta, la fuerza per se, primaria. Luego Pablo Escobar, que combinaba el terror con un modelo de reinserción social al estilo Robin Hood, haciendo daño, pero reparando con migajas a los pobres, lo que lo convirtió en un mito. Y por último, la generación de los Rodríguez Orejuela, que abandonó el terror y que buscó un modelo de reinserción social a partir de la industria y la creación de empleos. Mirando las cosas con cuidado, podemos decir que el cartel de Cali fue realmente el único proyecto mafioso de verdad que ha tratado de establecerse en Colombia. Los criminólogos europeos hablan de 4 factores para que un proyecto sea considerado mafioso. Primero, tener voceros políticos propios. Segundo, tener la segunda generación sin sospechas ni antecedente penal. Tercero, legalizar el patrimonio. Cuarto, manejar niveles de violencia invisibles. Logradas estas 4 cosas, el delincuente pasa a ser un mafioso. Se inserta en la sociedad y logra un estatus dentro de esta sociedad. Este proceso se vivió en Italia
y en Estados Unidos. Los Rodríguez Orejuela eran conscientes de esto, no sé si por completo, elaborado o por su instinto, pero la verdad es que sus hijos estudiaron en Estados Unidos y capitales sus capitales estaban siendo legalizados a partir de megaempresas como Droga La Rebaja, que llegó a generar 70.000 empleos directos. No llegaron a tener No llegaron a tener voceros políticos propios, sino alquilados. Y fue cuando se metieron en lo que hoy se conoce como el proceso 8000. Pero ahí fue donde fallaron, pues se les derrumbó el proyecto. También lograron convencer a los colombianos de que, por contraste con Pablo Escobar, ellos eran una especie de delincuentes decentes. Entonces, claro, asumir el costo de combatirlos no era fácil. La primera prevención que se enfrentó fue la idea de que la policía en esa lucha iba a convertir a Cali en un nuevo Medellín, es decir, el escenario de una guerra narcoterrorista. Y ahí, por razones instintivas, la gente al principio se negó, sintió rechazo, pero después colaboró abiertamente. ¿Listo? Y terminamos, muchachos, terminamos el capítulo de hoy. Estuvo bueno, pues hablaron un poquito cómo querían legalizar los Orejuela su dinero, ¿cierto? Cómo se comportaban cada tipo de mafias y que clasificaron, digamos, en tres tipos, ¿cierto? Los que eran brutos, los que estaban medio regulados y eran terroristas, eran a la fuerza de todos modos, y quienes ya nacieron de familias pudientes y pudieron legalizarse, querían como lavar todo su dinero, ¿cierto? Bueno, tengo unas preguntitas, voy a hacerlas. Algunas son del inicio de la lectura y por eso quise leer todo. ¿Para qué? Para ver si nos acordamos de lo que leímos al principio. Listo. ¿De qué país traían la pasta para base de coca? ¿De qué país eran? De Perú y Bolivia. De Bolivia y Perú. Ujú. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles eran los principales carteles en Colombia? Medellín y Cali. Listo. ¿Y cuáles eran los otros dos que continúan? Mm, Lo ¿El mencionaron norte también. del valle o de la costa? Eso, el Valle y la Costa. Son 4. Eso, Sí. eso, 4. Y decían que los de la costa no fueron como mafiosos, o sea, en realidad eran marimberos solamente, como que sembraban la hoja y ya, y la vendían, pero en realidad no eran unas mafias grandiosas, ¿cierto? ¿En qué año el autor llegó a ser director del bloque de búsqueda? Ahora, ¿en qué año el autor, el quien está contando la historia, que la historia es contada pues por mi general Serrano, ¿no es cierto? José Serrano. ¿En qué año él tomó el bloque de búsqueda? Aquí lo decía en la lectura. En el 91, ¿no? Más arriba. Bueno, en el año 1995 es que ya se hace el bloque de búsqueda como tal. Al principio fue un grupo y fue una contrainteligencia, era un grupo, pero cuando ya se hace el bloque de búsqueda y comienza, digamos, dinámicamente, es en 1995. ¿Listo? Pero para esa fecha también vuela bomba. Comenzó toda la guerra contra el cartel directamente. El bloque de búsqueda fue a atacar directamente. ¿Cierto? Que acá dice la lectura, dice que Pablo Escobar se demostró más como un terrorista que como un mismo mafioso. Era como si fuera más terrorista y fuera metido entre él, porque él pudo hacer más atentados, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, ¿qué porcentaje de alcaloide se puede obtener de una hoja de coca colombiana? ¿Cuál es el porcentaje? ¿De acuerdo? Repite la pregunta.
¿Qué porcentaje de alcaloides se puede obtener de la hoja de coca colombiana? A diferencia de la otra. El 0,25, ¿no? Sí, entonces ellos decían que de una hoja normal, de una hoja de coca puede sacar el 0,25, pero de la hoja de coca colombiana se puede sacar el 2,25. 25. O sea que se obtiene muchísimo más, se obtiene, digamos, ¿cuántas veces? Como 5 veces, bueno, 4 veces más sustancia de la hoja de coca colombiana. ¿Cuántas personas murieron en el atentado al Parque San Antonio en Medellín? Cuando yo alcancé a leer, me decían 500 policías, pero me está hablando de civiles. Del atentado de la bomba. Eso, primero fueron los policías. Él dijo, la guerra fueron 500 policías muertos en un año, y después al Alacrán le decían que él era culpable de un atentado o que participó en un atentado, ¿cierto? También. Y decían, estuvo el atentado en Medellín, que fueron tantas personas muertas. ¿De acuerdo? 28. 28 personas. 28 personas murieron en el atentado. Y él después salió a los medios, trató de decir que él no era el culpable de esto y que trató de, ¿cierto? Listo. ¿Cuáles son las similitudes de los carteles colombianos con la mafia siciliana? ¿Cuáles eran esas igualdades? ¿De acuerdo? Venga, muchachos, ¿ustedes saben cuál es la mafia siciliana? ¿Sí? ¿La qué? ¿O no? La mafia siciliana. ¿No? En Italia. Sí, en Italia. Pero sí saben cómo se creó y eso, ¿no? La verdad, profe, no. No, bueno, listo. Pero lo que sucede es que en Italia, bueno, hubo como una bonanza, como un tiempo donde se necesitó mucho el limón. Y ellos tenían unas fincas que producían limón, bastante limón. Pero había un problema económico. Entonces, mucha gente se entraba a las fincas a robarse el limón. A robarse el limón. Las personas dueñas de las fincas se reunieron y dijeron, venga, no puedo permitir que nos sigan robando el limón porque estamos en el tiempo que vamos a, digamos, a crecer. Están pidiendo demasiado limón a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Contrataron a, digamos, personas que estaban sin empleo, ¿sí? Personas para que le cuidaran sus fincas. Venían a robar y venían a robar con escopetas. Y estas personas pues no podían hacer mucho. Entonces volví y se reunieron los dueños de la finca y dijeron, venga, pues vamos a hacer una cosa, comprémosles armas a estas personas. Y le compraron armas para cuidar las fincas. Cuando llegaban a robar con escopeta, ellos con las armas los mataban. Pero resulta que después alguien de una finca quería robarle el de la otra finca y se comenzaron a enfrentar entre ellos. Y después comenzaron a tener demasiado dinero y a entrar a la política y a comenzar. Y prácticamente lo mismo que sucedió con el narcotráfico, lo hicieron ellos, pero con el limón, porque el limón se vendía muy bien. Y ellos comenzaron a tener el dinero del limón. ¿Y qué era? Que se creó como un grupo como de mafias, pero no era ilegal porque era una venta. Y se llevaba de generación en generación, pero en la familia. Entonces yo decía, yo soy el dueño de esta finca, yo soy el dueño de esto, y yo me enfrenté con el dueño de otra finca y nos vamos a matar toda la vida. Usted es mi hijo y usted se va a matar con los hijos de él. Y así, y se enfrentaron y la mafia se creó de esa forma. O sea, sucedieron muchas cosas, pero básicamente esa es la historia. Y eso sucedió en Italia. Y, bueno, en Sicilia, que es cerca, ¿no? Pertenece, pero, o sea, no está en la capital, ¿sí? Y no está en la capital del país. Y de ahí se crea toda la mafia que sacan la película del Padrino. Eso eran mafias sicilianas. ¿Sí? Entonces sucede que en Colombia pasó casi lo mismo. Gente que tenía dinero, otras personas que no tenían dinero, comenzaron a cultivar la hoja, comenzaron a cultivar y pues comenzaron a crear grupos para defenderse. Entonces, él me quitó la ruta, pues vamos a matarlo. Venga, yo tengo una platica que me sobra, vamos a prestarla a gota a gota. Si no me pagan, pues lo matamos. Y comenzaron a crearse así también.
También, pues, acá han sucedido muchos hechos, ¿no? Por ejemplo, eso de las convivir, prácticamente lo mismo que ocurrió en Italia. Dijeron, venga, pues vamos a crear un grupo y le damos armas y le damos unos radios para que nos cuiden. Y esos grupos se empoderaron y luego se transformaron en paramilitares, ¿cierto? Así ocurrió también allá. Entonces, por eso decía, señor, Cogieron fuerza. cogieron fuerza y ya después de que el poder corrompe, todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder siempre va a dañar un poquito o va a sacar lo que está dentro, el ego, el orgullo y todo esto, la impotencia. Entonces, ¿cuáles eran las similitudes que tenían? ¿Listo? Entonces, vamos a decirlo. El sistema de protección, la idea de crear un Estado paralelo, o sea, no querer cumplirle al Estado que está, sino yo no necesito de ustedes. Nunca me han dado nada, yo tengo todo, pues yo me voy a mandar como yo quiera, ¿cierto? Y los lazos de familia. Eso eran las similitudes que hay entre los carteles colombianos al principio, ¿no? Y la mafia siciliana. ¿Listo? ¿Cuáles eran las características que identificaban a los marimberos? ¿Cuáles eran? Al principio dijeron que por qué se identificaban ellos, que eran los guajiros, los marimberos. ¿Qué tenían ellos de diferente o cómo se observaban? ¿Sí se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Ranger no. Sí, tenían camioneta Ranger. ¿Qué más? ¿Tenían pulseras de oro, profe? Sí, pulseras y cadenas y reloj de oro. Eso era. Entonces poseían relojes y cadenas y manillas de oro y cargaban camionetas Ranger. Listo. ¿Por qué a los marimberos les gustaba utilizar camionetas Ranger? ¿Recuerdan? Al principio de la lectura. ¿Por qué? ¿Qué les gustaba de la camioneta Ranger? Viaje, no era viaje, algo así. ¿Era por el ruido que hacían? Sí, por el ruido que hacían y porque Correcto. cualquiera podía reconocerlos que ellos pertenecían a los marimberos. También les gustaba eso, como el poderío de esa camioneta. ¿Listo? ¿En qué año se dio la fiebre de la cocaína en Colombia? ¿En qué año? ¿No? Fue a finales de los años 70. A finales de los años 70. 1972, no. ¿Profe? Ahí dice, no, en la lectura dice 1972. 72. Pasó una avioneta, no. 1972. Sí, el pues paso que ganaron ellos con la avioneta. con la avioneta. No, pues, y después dice, eso. Y después dice ahí, continúa diciendo, la fiebre cocalera se dio a finales de los 70, de los años 70. Sí. Listo, muchachos. Bueno, aquí tengo yo, en los años 70, la fiebre de la cocaína. Y abajo dice el Caribe de Antillas, algo así. Sí. Y por eso, mira, vamos a mirar. En este párrafo dice los años de la fiebre de la cocaína, y diagonal ahí el Caribe y las Antillas, no me acuerdo sobre qué era. Listo, es que ellos dicen que primero estuvo la etapa de la marihuana, luego de la coca, ¿cierto? Y luego por último sí estuvo la heroína como tal, la heroína, ¿cierto? Entonces él dice, mira, ¿dónde es que está? ¿Dónde es que usted dice? En los viajes en 1972, cuando era capitán, la policía envió a Texas. Mire, el problema, mire, por eso dice que en 1972 hasta ahora el problema era marihuana. Pero a finales, o sea, por allá en 1978, 79, a finales, ya se creó la fiebre de la cocaína. De la cocaína. Entonces, mire, en 1972 todavía era la fiebre o en su poderío la marihuana. Y después, en las finales ya de los 70,
pasó a ser la fiebre de la cocaína. Y después, ya para los 80, ya después de los 80, ya comenzó fue los carteles ya a manejar, digamos, la heroína y la cocaína, pero como base ya. Ya comenzó a hacer, digamos, los carteles fuertes, ¿cierto? En la otra lectura también nos habían dicho tres etapas, ¿no? Que comenzaba la marihuana, la coca y... ¿Cómo era? La marihuana, luego ¿qué seguía? La marihuana, la coca y la amapola, ¿cierto? La heroína. Bueno, es básicamente esas tres etapas que tuvo el narcotráfico colombiano. Bueno, ¿quién me puede de pronto decir algo importante de este texto? ¿No? O parafrasearlo. Acá nombra un personaje que él tiene una serie también, una película, pues que le sacaron. El piloto. ¿Piloto, cierto? O sea, me gusta esta historia, que todas las cosas que trae, todas las cosas que vienen, uno las puede ubicar en casi muchas series colombianas, porque las series colombianas y las películas y las novelas colombianas han tratado de retratar mucho esta historia de Colombia, que básicamente ha representado o representó en su entonces digamos, una economía también, un sector de la economía. Hizo un surgimiento económico. Y pues fue malo, a la final fue malo, pero está en la historia. Entonces poder escuchar a Gacha, poder escuchar digamos, al piloto, a Chupeta, a Cuchilla, ¿cierto? Pues nos hace acordar un poquito de todos estos sucesos. Listo, muchachos, entonces yo creo que por aquí... bueno, hay otra cosa que vuelven y dicen aquí, que todo surgió, y esto ha salido en un examen, siempre, todo surgió fue al principio el contrabando, después del contrabando comenzaron a trabajar con cigarrillos, con cosas prohibidas, que todavía era contrabando, después esto fue utilizado para la hoja de marihuana, y después para la coca, la amapola, ¿cierto? La heroína y la cocaína, ¿cierto, muchachos? Y básicamente fue así los sucesos. Bueno, muchachos, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias por participar, muchas gracias por asistir a la clase. Bueno, profe, muchas gracias. Profe, ¿usted nos envía más capítulos? Sí, ahorita le envío. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, profe, muchas gracias. Que tenga una feliz noche. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, pues, muchas gracias. Chao.